Eh, Nada, para mí es un gusto, antes que nada, que me invites. Realmente lo mismo, María Victoria, es un gusto estar en la materia, en la cátedra. Cuando hablamos hace un tiempito de generar este encuentro, me pareció primero muy interesante poder hablar de semejantes referentes, y también me dio como una suerte de llamado a la prudencia, ¿no? Lo digo sinceramente, fue como decir, bueno, siempre conectados de alguna manera a estas dos referencias de la arquitectura que pasaron por mi vida y siguen estando, porque uno quiera o no, siempre vuelve a los referentes, ¿no? Pero digo, esto de decir, bueno, cómo contar y que no sea una biografía, porque tampoco es la idea, ¿no? Empezar a hablar de fechas y de cuestiones existenciales de la vida, sino más bien dije, bueno, acá creo que hay que enfocarlo de un punto de vista casi de, como si fueran flashes, ¿vieron? Cuando vamos a un lugar y enfocamos y hacemos un buen focus y plum, y tiramos la foto y vamos a otro lugar y hacemos lo mismo. Un poco es esa la idea que les traigo de cómo aproximarnos, no con tanta concreción frente al elemento, a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a reflexionar, sino más bien acercarnos, ¿no? Percibir ciertos aromas, entender un poco de dónde venían, y sobre todo sus últimas arquitecturas. No voy a hacer un enfoque tan otra vez biográfico e histórico, sino quedarnos un poco con lo último hecho de estos dos autores, pero sin dejar, me parece muy importante, sin dejar de hablar rápidamente de sus referencias, ¿no? Yo creo que es muy importante en la arquitectura, en la historia de la arquitectura, ¿no? Saber un poco eh, estos grandes maestros, primero, qué es lo que miraban, dónde se formaron, qué les atraía, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa primera aproximación, yo creo que es muy útil desde el punto de vista de cómo pararnos y desde dónde pararnos para empezar a entendernos, ¿no? Eh, yo directamente, bueno, me decía Mabel que me presente. Bueno, yo brevemente tengo mi estudio hace 7 años acá en Capital, Recoleta. Tengo por un lado estoy trabajando en algunos proyectos propios, obras, concursos, y mi otro 50%, no sé si es tan exacto, pero lo tengo abocado a la labor académica. Entonces, como bien dice Mabel, estoy trabajando en Morón, 2 o 3 cátedras, y en la Universidad de Palermo también. Pasé por FADU, en el estudio ABB, Alejandro Vaca Bononato. Pero bueno, hoy en concreto estoy trabajando en las dos universidades, ¿no? Y esto me es súper importante, el hecho de poder tener este enfoque académico me permite, y a todos los que podemos hacerlo, nos permite autorreferenciarnos, autorreflexionar sobre lo que uno va haciendo en la labor profesional. Siempre es una retroalimentación, creo, muy importante, y realmente me siento dichoso el poder hacerlo, porque gracias a esto uno puede, como hoy, poder estar reflexionando de estos dos grandes maestros, Mario Correa y Enrique Miralles. En el año 2007 aproximadamente, sí, fines de 2007, me radico en la ciudad de Barcelona. Yo soy hijo de catalanes, mi padre era catalán, entonces esa atracción por Barcelona ya de chico la tenía. Y en 2007 realmente me decido, después de 4 años de graduado, radicarme en esa ciudad, eh, pasando por MBT, por Miralles Tagliabue, 1 año y 3 meses aproximadamente en el estudio, teniendo a cargo un proyecto que fue el 120 viviendas en Barajas, en Madrid, y participando en el equipo en el diseño del pabellón de España en Shanghái en 2010. Estamos hablando ya de hace unos cuantos años, por lo que ven. El tiempo pasa. Eh, y luego de esta experiencia fue muy interesante conocer a Mario, presentarme a Mario, y
tener esa posibilidad de pasar por alrededor de 5 o 6 meses por el estudio. En su momento fue un trabajo muy puntual, que fue la participación en un edificio que no se ganó, y fue muy válida la experiencia, que fue la Biblioteca Pública de Barcelona, al lado de la estación de Francia. Fue una experiencia también inolvidable y sobre todo conocerlo a Mario, porque cuando pasa el tiempo, lógicamente uno se acerca por cuestiones laborales, de la vida misma, ¿no? Otra vez esa palabra del existencialismo, de tratar de vivir en definitiva, pero obviamente que del otro lado está, o estaba en mí, y sigue estando hoy el hecho de conocer, en ese caso, a Mario, ¿no? Como arquitecto y como persona. Eh, las dos experiencias me marcaron muchísimo. De hecho, hoy, eh, si ven un poco lo que tratamos de hacer en el estudio, son trabajos con una influencia muy grande, sobre todo de Enric y de Benedetta Tagliabue, con quien sigo conectado con Benedetta. Como saben, Enric Miralles murió, ¿no?, en el año 2000. Benedetta Tagliabue sigue hasta hoy con una labor incansable en la arquitectura. Y si no saben, ella es de los 5 jurados del Pritzker, es una, y lo sigue siendo vigente. Eh, y con ella decía, por suerte tengo un buen contacto y hemos organizado, que de hecho a Morón lo llevé hace 2 años, que fue una exposición sobre Le Corbusier, se llamó La Otra Mirada, entre Le Corbusier y Enrique Miralles. Eh, bueno, les cuento un poquito esto porque fue una experiencia, como les digo, de hace 10 años, pero que hoy, por suerte, sigue estando y esa vinculación sigue de alguna manera alimentando lo que hago en el estudio, lo que hacemos, tanto académicamente como profesionalmente. Así que bueno, como les decía, yo ahora voy a compartir pantalla. Hasta ahora vamos bien, se escucha perfecto, ¿no? ¿Sí? Sí, se escucha muy bien. Bueno, genial. Sí, sí, se escucha todo ok, Bien. y que y es bueno para vos, son muchos años, pero todo en el siglo XXI. Todo, sí, señor. Sí, sí, sí. Todo en el siglo XXI. 2007 en adelante fue toda esta. Sí, 2007 a 2011 aproximadamente. Yo estuve 5 años en Barcelona y un año en Budapest, en Hungría. Mi regreso fue desde Hungría hacia Buenos Aires directamente. Por eso fue en el 2012 esa vuelta, ese regreso. Eh, Así que bueno, un poco lo que les comentaba como cierta introducción. Vuelvo a esto para entender estos dos arquitectos, creo que hay que ir un poquito a la fuente, ¿no? Un poco buscar estos inicios, estas referencias. Eh, Mario Correa, en su momento, entre otros referentes, lo tiene a Josep Louis Sert y a Paul Rudolph. Son dos arquitectos que, si uno va a las fuentes, analiza un poco, uno un catalán, Sert, un arquitecto de formación eh, racionalista, ¿no?, un arquitecto de allá la década de los casi 60, 50, 60 y 70 también, pero sobre todo en los 60, en este movimiento también brutalista que se estaba dando en Occidente, sobre todo en Inglaterra, y la vinculación que tiene Sert con Estados Unidos, ¿no? Él tiene una formación de arquitectura catalana y norteamericana, se traslada a Boston. En ese momento, años más adelante como docente, lo conoce a Mario Correa. Eh, y el otro referente de Mario es Paul Rudolph, que es un arquitecto norteamericano. Yo sí lo pongo más como un brutalista neto, una arquitectura sobresaliente, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Eh, yo creo que, por eso digo entre otros, si tuviera Mario me podría ampliar y corregir, pero son, creo que, sus pilares un poco a entender cómo es su pensamiento y cómo piensa Mario Correa desde este punto de vista de la arquitectura. Este es Josep Louis Sert, arquitecto catalán,
Hay una frase que interesante que dice: sin dejar de ser funcional, la arquitectura puede dar mayor satisfacción añadiendo ciertos elementos que no competirán con la función. Importante la frase porque nos pone en evidencia esta mirada de este arquitecto catalán netamente racionalista, ¿no? Hay como una visión de una suerte de dimensiones estancas, ¿no? La función, por un lado, habla de ciertos elementos eh, que no atentan contra la función, la estética, lo singular, etcétera, pero hay una mirada de cierta abstracción de la arquitectura, ¿no? Como si fueran compartimentos que se relacionan, pero están como estancos. Esto tiene que ver, obviamente, con la formación moderna de este arquitecto, ¿no? De inicios del siglo XX. Esta es una de sus obras relevantes, una de las obras relevantes iniciales, 1957, El Pabellón de España. Muestro esta obra porque entender a este ser es empezar a entender un poco a Mario en sus primeros años, ¿no? La arquitectura, como ven, muy pura, con una idea de basamento, con una idea de, muy Le Corbusier también, ¿no? Una planta a cierto modo libre, con un acceso aéreo, que ahí se sube una escalinata, una escalera y se llega a una promenade que está más arriba. Bueno, en planta baja sí, tiene una planta más bien de halls y accesos libres. Pero bueno, hay una clara evidencia de ritmos, de modulaciones, de ciertas simetrías, eh, sin dudas de una arquitectura bastante rígida, ¿no? En su mirada. Estos CERT, por eso digo, esto es una obra casi de sus inicios, estos CERT a lo largo de su vida como arquitecto, y más con esta influencia del brutalismo, empieza a aparecer una arquitectura, a mi entender, mucho más rica, mucho más compleja. Esta es una obra no muy conocida, ya en momentos finales de la obra, creo que en la etapa de demolición, que fue la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, ¿sí? Una obra, como ven, de los 60, pero aparecen unos criterios compositivos, a mi entender, muy populares. También una gran influencia de corbusieriana, de cómo entender la arquitectura, cómo entender los espacios, los accesos, estos desniveles, etcétera, y esta singularidad en las cubiertas, ¿no? Esto es una apreciación personal, creo que tiene que ver con un cierto, entre comillas, regionalismo y mirada cultural propia, ¿no? De la arquitectura iraquí, podríamos llamarla de esa época o de alguna tradición histórica. Esto es un corte, empezamos a distinguir espacialmente cómo son estos lugares, la arquitectura, cómo se va generando, hay núcleos de servicio, perdón, núcleos de circulaciones verticales muy claros, ciertos espacios donde aparecen estos sectores que tienen que ver más con un sauna, donde aparece una cúpula, estas ventilaciones, ¿no? Por encima de las alturas de cielo raso. No olvidemos que Irak tiene que ver con un clima desértico, entonces estas circulaciones de aire son muy importantes. Pero bueno, esta funcionalidad que recalca Sert en esa frase eh, se va poniendo mucho más exquisita y mucho más compleja en una arquitectura que se empieza a vincular en su regreso a Cataluña, a Barcelona, ya con el Mediterráneo, ¿no? Tiene que ver esta arquitectura funcionalista ya con un carácter embebido en el Mediterráneo. Esta es una relación en estos años muy fuerte que tiene con el artista plástico Joan Miró. A la derecha vemos la fundación, no en Barcelona, sino en Mallorca, una obra más pequeña, pero que ya empieza esta etapa de Sert junto a Miró, concretando esta obra ya en los 70, que está en el Montjuïc de Barcelona, una obra que muchos autores la definen como tal, ¿no? Es una suerte, dicen, de arquitectura moderna, como racionalista, pero con fuerte anclaje catalán, ¿no? Empieza a aparecer esta singularidad de querer captar la luz, llevar la luz dentro de bañar los espacios con esta luz mediterránea. Aparecen en lo formal, estos detalles
lo macro y lo micro se empieza a entremezclar, a jugar. Hay todo un modo de entender la forma, ¿no? Sobre todo en esta imagen, eh, que a las claras ya empieza a hablar de una antigua tradición catalana, ¿no? Este manejo también vemos en este volumen a lo que después haría y lo que sigue haciendo Aires Mateus, ¿no? El socavar materia y dejar en evidencia ese vacío. Bueno, hay una serie de juegos formales muy interesantes, muy complejos, que siguen redefiniendo en esa época la arquitectura contemporánea catalana, ¿no? Esa fue una de las obras más relevantes de Sert, entre otras, ¿no? Este es el otro gran referente, creo yo, de Mario, que fue un paso muy rápido en Boston, un Mario Corea, como sabemos, rosarino, involucrado como docente en la Universidad Nacional Litoral en Rosario. Él se va del país en la década de los 70, en la época militar, eh, se vincula directamente a la Universidad de Harvard. eh, por eso digo, primero conoce a Sert, luego conoce a Rudolf, y en esta experiencia muy corta con Rudolf, yo creo en lo personal que hay un sello que en muchas obras sigue estando, sigue apareciendo, ¿no? Una sutileza de este gran arquitecto norteamericano netamente vinculado al movimiento brutalista, ¿no? Vemos esta obra de Rudolf en la Facultad de Arquitectura de Yale, en la década de los 60 casi, 1958, trabajo en hormigón, como vemos, grandes escalas, eh, gran complejidad, riqueza, singularidad en sus macroformas y también en el detalle, cómo resolver tecnológicamente las estructuras, en definitiva, en función o en relación a las formas, ¿no? Estas son obras también de Rudolf de una contemporaneidad exquisita. Esto es una obra también de la década de los 60, es el edificio del ayuntamiento de Orange. Esto es una localidad muy chiquita, muy pequeña, a las afueras de New York, pero vemos la singularidad que tenía este edificio, ¿no? Esta estética tan particular, tan refinada, y esta otra mirada, ¿no? Realmente Rudolf era diferente, y este paso yo creo, insisto, que a Mario también lo ha marcado. Esta es la Milan House, también en Nueva York, esta forma de encuadrar o descuadrar, ¿no? Yo personalmente veo que después de Rudolf, esto lo podemos casi enganchar con el trabajo que hizo Peter Eisenman, ¿no? Con esta deconstrucción de empezar a desarmar esas tramas ortogonales, como Rudolf estaba casi a punto, pareciera, de ir hacia ese camino, ¿no? Detrás pasa otra cosa, hay volúmenes, hay arquitectura, y delante hay como una gran encuadre, una gran trama que se va relacionando, pero obviamente no repite lo que ocurre detrás, ¿no? Lo cambia, lo modifica, encuadra el cielo, nos quiere engañar, entre comillas, ¿no? Pero bueno, con una sutileza muy grande. Esta es una gran obra también de Rudolf, el Heritage Foundation, 1975, lamentablemente una obra demolida, pero fíjense la escala. eh, a mí, no sé, lo vinculo directamente con una obra de Mario, que es el Hospital de Reus, que ya lo vamos a ver, ahora lo van a ver, es un plano inclinado. Si bien esto es un volumen, pero ese gran plano inclinado que acompaña el hall y toda la circulación principal del hospital, yo lo veo emparentado a esto, ¿no? Esa gran masa edilicia longitudinal con una inclinación. Bueno, es una obra, como ven, paradigmática, muy singular, con estos movimientos volumétricos, con oficinas que están como colgadas de la fachada, etcétera. Un trabajo de Rudolf del hormigón también sobresaliente. Y no solo Rudolf era esta gran arquitectura, gran en el sentido de gran escala, ¿no? También tenía estas referencias, esta vivienda íntegra en acero, tecnología en seco, donde podemos ver estos detalles, cruces de perfiles, de carpintería, de movimiento de fachada con las sombras, etcétera. Era muy exquisito su trabajo. Eh, yo creo que esa influencia, sin dudas, estuvo
Mario Correa, en ese paso, como les contaba, primeramente por Estados Unidos, una vivencia de 7 años, y luego de esos 7 años, él se traslada a Barcelona, donde CERT hace un paso por Argentina muy breve por Rosario, pero vuelve a Barcelona, donde CERT lo esperaba, ¿no? Ya con una suerte de amistad de ese paso por Harvard, le abre las puertas al estudio y ya Mario Correa joven, también con experiencia académica, empieza a trabajar en la Universidad de Barcelona y empieza de a poco, con los años, a firmarse como tal, como arquitecto. Estas son obras, como les decía, no parece interesante ver un poco más lo contemporáneo de estos arquitectos. Es una obra de Mario Correa, es el Centro de Convenciones en Tortosa. Tortosa es a las afueras de Barcelona, es un poblado, una ciudad en Cataluña. Lo que es, como ven en la imagen, lo que yo creo que es súper interesante y a mí personalmente me impacta es la gran masa edilicia volumétrica con su peso, pero este juego de transparencia, ¿no? De plano, de filtro, que hace entender como que este gran elemento está como flotando, ¿no? No toca la cota cero, no tiene su apoyo casi en el territorio, sino que está elevado. Un artilugio también muy, creo yo, de Corbusieriano. eh, Mario lo tiene presente en muchas obras. Creo que en mi labor también, yo lo tengo casi escondido, innato, esta idea de concepto de levitar, ¿no? Como que todo está flotando, obviamente que toca el suelo, pero pasa casi como desapercibido, ¿no? La masa de lisa se produce después del basamiento, que es un basamiento muy liviano, como que no existe, aparece ese gran apoyo, en este caso de este gran volumen, que también nos engaña, entre comillas, ¿no? Porque la cubierta en realidad tiene una sutileza muy linda, muy interesante ver esas pequeñas inclinaciones hacia los laterales, ¿no? Las conversas para la caída de agua, pero ese encuadre longitudinal, perimetral, nos engaña un poco, deja ver lo que pasa atrás, pero no lo hace de manera tan figurativa. Entonces, es un artilugio, me parece estético, sobresaliente. Y lo más importante, como ven, la gran altura que tiene este centro de convenciones, empieza a ocurrir en la estructura, ¿no? Si bien aparecen estos volúmenes de hormigón, pero yo creo que en el juego estructural de estas cabreadas, lo que ocurre, ¿no? Con este zigzagueo de cada modulación, cada pilar, cada columna va tomando un medio, o sea, la mitad de los esfuerzos de la estructura reticulado que va apoyando toda esa cubierta, donde se repite esa modulación pero en otra escala, ¿no? Interesante esto, casi diríamos que es un juego paramétrico, ¿no? Tengo una modulación X, ese cambio de escala de la misma casi modulación aparece para resolver la cubierta, ¿no? Casi como una estructura que está apoyada sobre este gran sistema de columnas, ¿no? Columnas que se van desarticulando, se van desmembrando, no son puntos únicos. Pasamos a una obra muy singular de Mario, esto es el Estadio Cubierto en Sabadell, 2010, como ven Sabadell, también es el Gran Barcelona, es una ciudad que está a las afueras de Barcelona. Y a mí me parece muy interesante mostrar esta obra. Yo, realmente fue el año que estuve en el estudio, así que recuerdo muy bien, me causó mucho impacto ver esta obra, y me recuerda también el trabajo de Ferrater, ¿no? Con el trabajo de la topografía. Peter Eisman también hablaba de esto, este modo o esta preocupación que tenían estos arquitectos en su momento de entender primero la topografía, el lugar y cómo casi, entre comillas, continuarla, ¿no? Con un hecho arquitectónico. Bueno, Mario es esto, en esta obra aparece esta intención, esta mirada de continuidad de una manera muy singular, muy rica, con esas líneas que vemos en la cubierta, que ni más ni menos son unas lucarnas, unas entradas de luz que se van produciendo como unas rajas
en la cubierta. Esto a escala humana, la historia cambia, es otra cosa. Lógicamente, esta es una mirada desde el punto de vista de la accesibilidad, del acceso, donde uno ya entra a uno de los halls principales. Como vemos, la obra se articula con programa en sus bordes, en el medio está el campo, que ahora vamos a ver, y las tribunas, obviamente, pero tiene una lógica exquisita, ¿no? De cómo organizar el espacio, cómo aprovechar la topografía y la diferencia de altura y cómo continuar esa altura con el programa, por estos laterales, donde lógicamente, como ven, acá están los núcleos húmedos, bueno, hay algunas dependencias, oficinas, una pequeña sala, auditorio, etcétera, todas estas dependencias que van haciendo eh, casi como borde de paso, ¿no? Entre el exterior y lo que pasa dentro del estadio, ¿no? Lógicamente, pasando estos halls, estos accesos, ya llegamos a esta gran circulación perimetral, ¿no? Que casi a la idea de escenario, desde esta mirada del hall, vemos expuesta toda la estructura principal del edificio, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Desde estos lugares, y tenemos esta gran plataforma de tribunas donde nos deja ver, en definitiva, la actividad principal, que es la actividad del atletismo, ¿no? En este estadio cubierto. Lógicamente, acá vemos en este corte las dependencias de todo lo que ocurre en los subsuelos, que más bien sectores más bien técnicos, ¿no? Que están debajo de cota cero. Esta es la estructura que les digo, ¿no? Una estructura de ramificación, ya hay un concepto aún más complejo de lo que veíamos en Tortosa, ya es realmente una descomposición, que yo acá encuentro un punto, el primer encuentro, o el primer punto en común con MBT, con Miralles Traileúe, que después vamos a ver el mercado de Santa Caterina, pero esta descomposición de esfuerzos en varios elementos, ¿no? Que tiene que ver, creo yo, con un concepto muy orgánico, que es el árbol, ¿no? Muchos esfuerzos se van trasladando por diferentes elementos lineales que convergen lógicamente a un solo punto donde da la resistencia, ¿no? Que está la fundación ahí debajo, con esta gran pletina, ¿no? De gran escala. Fíjense la escala, ¿no? Esta es la pista de atletismo. Estos elementos empiezan tienen un corte, un contraste con el paisaje, ¿no? Que vemos por detrás, muy interesante. El otro sistema estructural, como les decía, estos son los accesos que dejan en primer, casi como una gran sorpresa, ¿no? Frontal, yo entro a este espacio y de manera frontal me encuentro con la estructura y el paisaje, y lógicamente la pista y las pistas, pero a mi espalda y por un nivel un poco más elevado también acompaña el otro sistema a mis espaldas, ¿no? Estructural de este sistema de cubiertas. Esta es un poco la vista hacia el paisaje, cómo es la descomposición de estos elementos, de estas columnas, ¿no? Eh, Resueltas de una manera exquisita, muy singular. Acá pasamos a otra gran referencia, un poco siguiendo con, entre comillas, insisto, no es una biografía como ven, pero acompañando esta vivencia de Mario, lógicamente con el tiempo, y recuerdo haber leído en El País una nota, en el periódico, en el año 2012, donde habla, y lo define creo muy bien a Mario, como un arquitecto comprometido con lo social, ¿no? En ese sentido, Mario nunca fue contradictorio en su ideología y en su modo en relación a su modo de pensar la arquitectura y de hacer arquitectura. Entonces, con esto quiero decir que con el tiempo y hasta hoy, por más que vamos a encontrar muchos o diferentes programas resueltos por el estudio, su vocación principal en estos últimos, podemos decir, 30 o 40 años fue la arquitectura para la salud. Vamos a encontrar muchas obras, no solo en Barcelona, sino también en Argentina, con su vinculación con el ex gobernador Wiener de la provincia de Santa Fe. Él fue asesor, Mario Correa, estando en Barcelona, en la unidad de gestión del gobierno de la provincia de Santa Fe. Por eso vamos a encontrar algunos hospitales en Rosario, en la ciudad de Santa Fe misma, etcétera. Pero quiero decir que hablar de Mario Correa en España es un sinónimo hoy de arquitectura de salud, ¿eh? Una alta
una alta arquitectura de hospitales reconocidos en España, no solo en España, ¿no? La mirada ya es un poco en Europa y resto del mundo. Este es un hospital, como ven, de gran escala, esto es San Joan de Reus, eh, también a las Cataluña, a las afueras de Barcelona, donde, muy a lo Mario Correa, yo ya lo digo así porque lo van a ver en muchos hospitales, de un pragmatismo exquisito, muy singular, el hecho de plantear estas suerte de alas, ¿no?, funcionales. Según cada nivel vamos a encontrar las vinculaciones, lógicamente, con el programa, con lo que ocurre dentro de un hospital, y estas, obviamente, acompañadas por sus circulaciones lineales, pero dejando, en este caso, esta gran superficie visible, donde se intercalan algunas ventilaciones y algunos paneles fotovoltaicos, pero debajo de esto están todos los accesos principales y es la articulación principal de todo el edificio, ¿no? Acá se dan todas las circulaciones lineales de acceso para poder después sí tomar las subcirculaciones para... En realidad son grandes pabellones, como ven son 6, vinculados entre sí, y después subvinculados a este gran hall lineal, este gran espacio, que ahora vamos a ver algunas imágenes realmente excepcionales, ¿no? Eh, bueno, este modo de entender un hospital, yo ya lo digo que es muy a lo Mario, es como que tiene un sello, ¿no? Logrando esta relación exterior-interior eh, muy compleja, pero de una manera también que aporta desde el punto de vista de lo saludable, ¿no? Sabemos que la luz en un hospital es uno de los elementos esenciales, esto Mario siempre lo tuvo muy claro, y genera entre pabellones estos grandes patios, lo que lógicamente empieza a lograr esas ventilaciones y entradas de luz entre los pabellones. Es un poco esa mirada eh, posterior, sería de la parte de atrás, la fachada posterior del edificio, la principal está más bien sobre este lado, que ahora vamos a ver, donde, como ven, aparecen estos volúmenes voladizos muy importantes, en este caso en doble altura, tienen 2 niveles de edificio. Acá está la planta, como ven, un poco lo que les comentaba, ¿no? Los accesos principales, cómo se van dando, estos auditorios, estas salas VIP, etcétera, parecen eh, unidades de salud secundarias que acompañan el hall principal, ¿no? El hall principal lo tenemos en este gran espacio longitudinal, lo que después sí, estas subcirculaciones y por cada especialidad se empieza a reorganizar el hospital, ¿no? Acá vemos otros niveles superiores, siempre con una arteria central, como ven, ¿no? Cada pabellón tiene una arteria muy clara central, lineal, donde se van dando estas situaciones eh, de, bueno, de atención hacia la salud, ¿no? Y esos grandes patios, fíjense la escala que hay de estos patios interiores y realmente cómo estos espacios se bañan de luz y pueden tener ventilación natural, ¿no? Otra vez una mirada también desde uno de los accesos, una visión lateral. Yo veo esta vinculación, otra vez es una mirada personal, de la influencia brutalista, ¿no? Esta es gran escala de edificio, obviamente el programa y el volumen del edificio lo pide, pero bueno, hay mil formas de poder resolverlo, ¿no? Pero esto Mario lo hace de una manera, repito, excepcional. A mí personalmente me emparenta a esas imágenes de algunas arquitecturas brutalistas de los 60, ¿no? Esas grandes escalas, obviamente bueno, igual está el uso de hormigón, pero ya con un sentido mucho más contemporáneo en su tecnología y en su modo de entender los espacios, ¿no? Ya es otra historia. Como vemos en esta imagen, este es el espacio central lineal que les digo de ese gran plano inclinado a los Rudolf que termina cerrando este espacio, bueno, generando esto, ¿no? Esa entrada de luz, esa
jerarquía espacial, ¿no? Donde vemos la persona inmersa en ese gran espacio, la relación de escala. Realmente uno entra, ¿no? Y si entra a un hospital y se encuentra con este espacio, ya me está marcando el nivel de complejidad y el nivel de edificio al que estoy entrando, ¿no? Es interesante poder entender y captar estos conceptos, ¿no? Lo mismo desde otra mirada, esto es uno de los accesos también principales, las salas de auditorio que hay en la entrada. Bueno, como ven la escala es tremenda, es un edificio bestial. Y pasamos a otro tipo de programa, otro tipo de programa, esto es el concurso para la biblioteca pública, un poco les comentaba hoy. Acá tuve la suerte de participar en esta propuesta del estudio, bien digo, en el año 2010. Una propuesta muy interesante, primero por el emplazamiento, no sé si se distingue la imagen de la izquierda, esto es la Barceloneta, ya el mar está muy cerca, esto es la estación de Francia, la estación de Francia, como dicen los catalanes, acá salen casi todos los trenes que van ya, no tanto, si fueran vuelos, no son vuelos de cabotaje, no son trenes nacionales, sino que son para el resto de Europa. Entonces es muy importante esa estación de ferrocarril para Barcelona. Y en el predio lateral, sobre el lado norte, es un predio longitudinal muy interesante, el ayuntamiento planteaba este concurso de biblioteca pública. Como ven, la decisión fue ubicar una pieza, ¿no?, muy sólida, muy pura, otra vez con una planta en transparencia, otra vez esta idea de volumen que flota, de una manera, me parece muy singular el hecho de acompañar con esa curvatura casi una lectura de lo que ocurre con las vías del tren, ¿no? Hay una vinculación con esa traza curvilínea que tiene que ver con el ferrocarril. Bueno, se repite de ese lado ese dibujo, y del otro lado es un poco más silenciosa la fachada, ¿no? Tiene que ver también con el tratamiento de la fachada en función al clima, que ahora lo vamos a ver. Un edificio, una propuesta muy compleja, donde suelos también se propone 2 niveles de subsuelo con estas entradas de luz a nivel cero, espacio público también de propuesta casi de paseo, de paso, ¿no?, por todo el perímetro del edificio. Como ven, el edificio es muy clara en su funcionalidad, en su propuesta. Los núcleos de circulación vertical y núcleos húmedos están en estos sectores. Aparecen estas dobles alturas muy importantes, y lo demás es programa, ¿no? Empieza a aparecer la sucesión de losas, 5 niveles en su total, y estas vinculaciones de diferentes salas de lectura según temática. No recuerdo mal, había 2 o 3 que eran salas de lectura para adultos, había un nivel que era para chicos, para niños, etcétera. Cada nivel tenía su temática. Bueno, esta es un poco la relación que les digo de lo que ocurría con su volumetría y la vinculación con la estación de Francia y con el parque, ¿no?, que está más al norte. Esa vinculación urbana de escalas, el subsuelo, ¿no?, con los 2 niveles y esta entrada de luz que bañaba todo este gran espacio, ¿no? El subsuelo se expandía por debajo del edificio. De esta manera agregando programas, ¿no? Estas son un poco las imágenes de la propuesta. Acá está la estación de Francia, ese espacio articulador, las dobles alturas, los núcleos muy consolidados. Esta síntesis que tiene Mario es muy elegante, del hecho de muchas veces dejar en bruto el material, otras veces usar de alguna manera el color, pero digamos no el color como tal. Mario, no van a ver que en muy pocas obras aparece un tinte. Hablamos de teoría del color, no hay tinte, ¿no? Más que nada son valores, ¿no? Lo que maneja Mario son hormigones, algunos grises, algunas pinturas en gris oscuro, gris, blanco, pero no normalmente es esta mirada más propia del minimalismo, creo, casi, de cómo resolver la estética, ¿no?, de la arquitectura. Acá un poco exagerada la imagen, pero bueno, queríamos en ese momento
fomentar esta idea de presencia y de vértigo. Ese gran volumen en voladizo muy importante, dejaba esta circulación libre, otra vez, como veíamos en planta, casi un circuito que acompañaba el perímetro del edificio generando espacio público, ¿no? Que era otra propuesta para el concurso que nos parecía muy importante. Bueno, de hecho, esta propuesta, junto con otras 10, fueron seleccionadas y expuestas en el COAC, creo que fue en el 2011, si no me equivoco. El Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, invitó a todos los estudios, estaba obviamente nuestra propuesta y fue expuesta ahí. Bueno, fue un orgullo, un pequeño orgullo. Bueno, hasta acá lo que es Mario. ¿Mm? Muy brevemente, podríamos estar horas hablando de estos arquitectos, lógicamente, pero tenemos poco tiempo. Estos fueron los primeros pantallazos en estas obras de Mario Correa. Ahora vamos a pasar a Enric Miralles, y otra vez partiendo de esta idea de cómo entenderlo a Enric y a Benedetta también, lógicamente, hoy, cómo entenderlo si no hablar de algunos de los tantos referentes de Enric, ¿no? Acá no está el referente, creo que Le Corbusier, y me remito a esta exposición que organizaba, que era La otra mirada, poética, la otra mirada entre Le Corbusier y Enric Miralles, tiene que ver con eso, ¿no? Miralles, más allá de su arquitectura tan singular, que ahora vamos a mirar muy brevemente algunas de sus obras, tenía una admiración muy grande por Le Corbusier, que yo en su momento no entendía. Cuando tuve la suerte de visitar el pabellón de Marsella en el 2016, empecé a ver los detalles y de ahí surge la otra mirada, que lo van a ver muchos en muchas exposiciones mías, de que estoy siempre con ese término, de mirarlo de otro lado. La otra mirada es entender ese Le Corbusier que muchas veces no nos enseñaron en la facultad, ¿no? Nos llegó siempre neoplasticismo, arquitectura funcional, plantas simétricas, ortogonalidad, etcétera. Y les aseguro que Le Corbusier, si bien es eso, pero es obviamente muchísimo más que eso, y en los detalles uno empieza a entender otro Le Corbusier y otra escala del arquitecto, ¿no? Yo creo que Enric Miralles miraba todo, a la totalidad de Le Corbusier, pero miraba esos aspectos también no tan conocidos, que yo creo que los retoma de una manera que ahora vamos a ver muy exquisita. Pero yo recalco y quiero mencionar a estos dos arquitectos: Lucien Kroll, un arquitecto belga, un arquitecto reconocido, no tanto, bueno, mundial sí, pero más que nada en Europa. Son arquitectos obviamente vinculados a los movimientos más bien, no tanto modernos y racionalistas, sino humanistas, ¿no? Arquitectura que realmente acerca la lupa a la necesidad humana precisa, ¿no? No es tanto un problema programático funcional, sino qué hace la persona en ese lugar, en una determinada hora, etcétera, ¿no? Pasa por ahí el pensamiento. Entonces las arquitecturas van a ver que tienen o cobran otro resultado. Como les decía, Lucien Kroll, arquitecto belga, un arquitecto que hablaba de sustentabilidad ya en los 60, arquitecto que hablaba de, obviamente, materiales de reciclaje, autoconstrucción, etcétera. Y Reima Pietilä, un arquitecto nórdico, no muy conocido, y van a ver que de la mano de Alvar Aalto, de los grandes maestros nórdicos, él estaba ahí, a ese nivel. Pero bueno, la historia la escriben los que ganan, como dicen, y conocemos a Alvar Aalto. Estos dos referentes, como les digo, uno es Lucien Kroll. Fíjense, esta frase es muy interesante y provocadora, dice: es más importante ser contemporáneo que moderno. Obviamente hace referencia al movimiento racionalista, ¿no? El mundo contemporáneo entendido como más complejo, donde la problemática es otra, donde como arquitectos creo que acercarnos, o deberíamos acercarnos a resolver cuestiones más precisas, más específicas, que creo, comento rápidamente, hoy en gran medida está ocurriendo, por los acontecimientos que cruzan, pandémicos, etcétera, en el mundo. Tenemos que tener esta mirada no tan abstracta y funcional, sino mucho más específica, ¿no? De lo que está pasando y cómo tiene que vivir la gente en un determinado espacio, etcétera.
Esto Lucien Kroll lo hacía de maravillas. Esto es una de sus grandes obras. Como ven, es la Facultad de Medicina en Bruselas, un edificio eh, que por un lado, como ven, es académico, y por otro lado también es residencial, donde los estudiantes que no son de Bruselas pueden obviamente vivir ahí y estudiar. Entonces aparece este concepto que él lo generaba, el hecho de la autoconstrucción, controlada obviamente, que como arquitecto lo supervisaba, pero había una intención de que cada propietario podía proponer en cierto modo su lógica en función a su necesidad, su lógica constructiva, ¿no? Y realmente es muy interesante aproximarnos a entender esto. Yo creo que Enrique lo nombraba a Lucien Kroll, pero sobre todo en este entendimiento espacial y también formal estético, ¿no? Como ven, aparece una suerte de improntas intuitivas que se van generando. Yo no sé si vincularlo, sí, yo creo que tiene que ver con algo del mundo natural orgánico, ¿no? Cómo crece un tejido y cómo se va propagando, ¿no? Bueno, esto es muy vital, muy existencial. Bueno, Enrique Miralles siempre hablaba de esta palabra, ¿no? La arquitectura existencial. Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con esta mirada de lo que hacía Lucien Kroll en Bélgica, con también una arquitectura y un modo de entender y representar la arquitectura, como ven, eh, es muy lógico. No, lógicamente en los 60, bueno, si bien el mundo analógico en Inglaterra, en algunos países ya se empezaba a usar, pero bueno, era muy nuevito esto, ¿no? Entonces estos dibujos lógicamente son a mano. Eh, Otra obra de Lucien Kroll es el Liceo Marie Jacquard, esto es en Francia, una obra de los 80. Sus últimas obras fueron en el 96, sí, más o menos casi llegando, bueno, fallece unos años antes de Enrique. Como ven, una planta también, ¿no? Si uno empieza a vincular esta planta con algunas plantas de Alvar Aalto, con otros arquitectos nórdicos, eh, también muy de los 60, ¿no? Esto ocurría en el mismo momento que el brutalismo se hacía presente, ¿no? Si bien hay una relación con el brutalismo, pero eh, el, el- el cómo se gesta la idea o por dónde es el camino generativo es otro, ¿no? Es otra historia. Ahora lo vamos a ir ahondando de a poco. Por acá vemos conceptos súper contemporáneos, ¿no? Acá Lucien Kroll ya lo tenía muy claro, lo que era una terraza verde, ¿no? Justamente esto es la biblioteca, este gran campus en Francia, donde toda su cubierta es, como ven, una terraza verde. Y este recorte de Lucien Kroll hace acordar a obras de Pietila, que ahora vamos a ver. Este modo de definir, ¿no? De una manera tan concreta y arbitraria una carpintería, ¿no? Tiene que ver un poco con esta mirada para atrás de lo doméstico, ¿no? Para atrás y europea, ¿no? Tiene que ver con esto de, no sé si decir medieval, pero tiene que ver con el románico. Hacía algo de esto, ¿no? En la Edad Media, el poner una ventana donde yo realmente la necesitaba, no se pensaba en un plano, ¿no? En la vivencia casi que muchas veces aparecían después las ventanas, ¿no? Entonces hay algo de esto de, otra vez, de mirar más de cerca la necesidad, acercar más la lupa y poder entender este tipo de soluciones, ¿no? Este es el borde de la biblioteca, las salas de lectura, cómo esta interacción, eh, como ven que no es netamente, no tiene una modulación igual ni repetitiva. Bueno, este juego tiene que ver con lo que pasa detrás, ¿no? Con el lenguaje natural ya de los árboles, con el giro de estas siluetas de la arquitectura, etcétera, ¿no? Acompaña estos enmarques, eh, que no me quiero apresurar, esto lo hace muy bien Alvar Aalto. Seguramente si me paro en estos encuadres tienen su lógica, ¿no? No es un encuadre tirado al azar, sino que yo miro y por lo general enfocan hacia algo, ¿no? Esto lo hace muy bien en Museo Camargo, en Porto Alegre, por ejemplo, Álvaro Siza, ¿no? Yo recorro un circuito y de pronto me paro en una pequeña perforación y me enfoca un gran palo borracho gigante que está ahí al lado de la laguna, ¿no? Entonces,
siempre hay una intención, también Le Corbusier lo hacía, yo diría que es poética, ¿no? Pero es muy sensible desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Eh, Esto también es el interior de la biblioteca, lo scroll en este mismo edificio. Yo no hice la comparativa tan directa, pero hay una biblioteca de BBT de Miralles en Palafols, una biblioteca que está como hundida en el territorio, y a mí me gusta hacer la comparativa porque hay una reminiscencia tremenda entre esta biblioteca y Enric Miralles y Benedetta Telebú en Palafols, con estas perforaciones, ¿no?, de lucarnas en la cubierta que baña todo este sector, que lógicamente no es de lectura, como sabemos, sería contradictorio, ¿no?, tener luz directa en un espacio de lectura, pero sí en un espacio donde tengo que buscar un libro. Bueno, el uso de la madera, materiales nobles, etcétera, lo hace mucho más cercano, más humano. Este es el otro gran referente, creo yo, Reima Pietilä, arquitecto finlandés. Bueno, miramos recién la biblioteca de Lucien Kroll y vemos ahora la gran obra de Dípoli, la Universidad de Dípoli, en los 60, donde empiezo a entender eh, esta, yo digo que acá sí ya casi que estoy hablando en bocas de Enrique Miralles, ¿no? Ese interés y ese respeto a entender o a vincularme con el contexto, ¿no? Entonces, pongo un edificio en un lugar que podría ese edificio tranquilamente funcionar en otro, propio del racionalismo, propio del movimiento moderno, que tenía su lógica, ¿no? No olvidemos que esto surge por una cuestión necesaria de la posguerra en Europa, etcétera, pandemias, etcétera. Esta visión que tienen estos arquitectos son más de preocuparse realmente por entender qué ocurre ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la topografía? ¿Qué pasa con ese bosque? ¿Cómo me voy a insertar haciendo el menor impacto posible, ¿no? Eh, Estos son los dibujos, a mí me gusta un poco la cocina, ¿no? Es como, es parte de la receta, no la receta, pero parte de donde aparecen algunos ingredientes, pero eran los dibujos de Pietilä que empezaba a tener en mente algunas eh, concreciones, ¿no? Sabía dónde iba, lógicamente que sabía dónde iba, pero todavía no tenía clara otras y se daba el lujo de hacer estos dibujos, ¿no? Estos dibujos que, como al igual que Enric Miralles, tenían esta fe de que a través de estos dibujos iba a aparecer la arquitectura, ¿no? Muy difícil este juego, ya vamos a entrar con Enric Miralles a ver esto. Eh, Otra vez esta vinculación con el paisaje, el uso de la piedra, esto está justamente en un bosque y geológicamente toda esta zona es de piedra, de rocas, entonces esta piedra, fíjense que empieza a usarlo como material, se descompone y se vincula con el fuego en este caso, ¿no? Otra vez esta relación visual, de relación directa con, en este caso, con la naturaleza, con el bosque, empezamos a distinguir estas situaciones de diferencias de niveles, ¿no?, propio de la topografía también del lugar, estas perforaciones, estas lucarnas, un trabajo, si bien está pintado de blanco, no es original la pintura, esto realmente, como vimos la fecha, también lo podemos encuadrar dentro del brutalismo. Yo diría un brutalismo humanista, podríamos llamarle, pero tiene que ver ya con cambios que sufrió la obra ya contemporáneamente, ¿no? Este es un hormigón pintado, ese trabajo estructural es original, se forró después de madera, pero es muy interesante, ¿no? La lógica y la complejidad que tiene este espacio, casi un zoom del edificio universitario, ¿no? Esto nos recuerda otra vez la vieja tradición finlandesa y nórdica de cómo usaban la madera, ¿no? Recuerda también al Baralto, cómo es la baranda, cómo es el recorte, cosa que yo creo que Enric Miralles y Benedetta lo tienen hasta la obra contemporánea de hoy muy clara, ¿no? Esta resolución y la importancia en el detalle, cómo resolver esos detalles con altísima calidad. Estos conceptos de división de espacio, no sé si ven que es una gran puerta corrediza, ¿no?, que me va separando distintas situaciones, pero a la vez es un solo espacio. Estos pasos en doble altura, ¿no?, que me vincula otra vez poder ver la naturaleza y estos recortes y eh, cómo cada elemento vertical de la carpintería va acompañando
esa forma, ¿no? Esa abertura hacia el espacio, ¿no? Hacia el espacio exterior, hacia la naturaleza, lo hace de una manera, como vemos, muy compleja y muy singular. Ahora sí entramos de lleno a Enric, lógicamente arquitecto catalán. Es interesante algo que siempre me llamó la atención. Hace unos días pude hablar por no hablar, sino por mail con Mario Corea, y me llamó la atención algo muy, muy lindo que dice mi amigo Enrique, ¿no? Lógicamente, ellos se conocieron, Mario, como les decía, desde los finales de 70, 80, está en Barcelona, y tanto Mario como Enrique Miralles participaron de este gran cambio de Barcelona para las Olimpiadas del 92. Mario Corea con su edificio en Hospitalet de Llobregat, que es un barrio de Barcelona, un estadio de béisbol, y Enrique Miralles con muchas obras, sobre todo recuerdo el pasaje de Caría, que es un gran pergolado muy singular que está ahí cerca de Villa Olímpica, y otras obras también de Enrique. Pero digo, hubo una vinculación entre ambos y se conocieron en estos ámbitos de esa Barcelona eh, olímpica que trajo tantos cambios hasta hoy a la ciudad, ¿no? Eh, Vamos con una de las una de sus últimas obras, pero digo, primeras en esta secuencia de cómo vamos mostrando, pero me parece importante, yo creo en modo personal que es la obra de Enric Miralles y de Benedetta, por su escala y por su emplazamiento, por su importancia, su trascendencia cultural. Ya es una obra fuera de España, fuera de Cataluña, y esto suena muy así, lo digo y suena muy a la pasada, pero realmente no es fácil en el mundo inglés, anglosajón, aceptar un arquitecto español, catalán. No cualquiera llega, y nada menos que hacer el Parlamento de Edimburgo. Entonces, esto fue un concurso internacional, llamado eh, por invitación, si no me equivoco, participaron 6 o 7 estudios. Eh, Obviamente Enric y Benetta lo ganan, y como ven es una obra, llevó mucho tiempo poder concretarla, una obra que se vincula primeramente con el entorno inmediato, con esa topografía. Eh, Acá empezamos a ver este trabajo que había una serie de aproximaciones entre Lucien Kroll y Reima Pietila, esta preocupación por entender el emplazamiento, el contexto. Bueno, Enrique Miralles los lleva a un potencial tremendo. No traje esto porque íbamos a hacerla muy larga la charla, pero para hacer y casi todas las obras de Enrique, pero sobre todo esta obra del Parlamento de Edimburgo, la cantidad de bocetos y de viajes que hicieron y de análisis históricos que están reflejados en diferentes fotomontajes, collages, croquis, anotaciones. Realmente, casi si uno piensa de un inicio, cuando se encomienda este proyecto, hasta la entrega del Ejecutivo, hubo un tiempo muy importante que es la previa al dibujar, ¿no? Esa previa al dibujar, esa absorción del entender de qué pasa en esta cultura. Primero tengo que entender quiénes son, su historia, su topografía, su medio natural, etcétera. Llevó un tiempo muy largo, una documentación muy, muy larga, muy importante, para después recién empezar a hacer arquitectura, ¿no? Empezar a transformar esto en dibujos, en collage, y después en un ejecutivo. Acá bueno, podemos hablar mucho tiempo tampoco es importante encontrar el porqué de la forma. Yo creo que Rick Miralles tenía un sentimiento y una intuición y un entendimiento muy alto de lo que estaba haciendo. Lógicamente podemos hablar de que tiene una morfología de apariencia orgánica, pero lo que creo que es importante es entender esta vinculación de estas islas con el mar, ¿no? Hay una vinculación del punto de vista de lo naval. A mí me recuerda como si fueran algunos botes, ¿no? Que están como ahí vinculados, tocándose, y empiezan a generarse todos estos espacios. Bueno, hay un juego también con la curva de catenaria, también muy catalana, que no solo Enric y Benedetta lo hacían y lo hacen, sino que otros arquitectos contemporáneos
como Josep Mías, entre otros, siguen con esta lógica que tiene que ver mucho con una época de la arquitectura de Barcelona, sobre todo de Barcelona. Eh, Como ven, si hablamos rápidamente de lo que es la planta, es un programa muy complejo. La preexistencia es lo que vemos acá, en el ala norte. Los edificios son preexistentes. Estos son los despachos de los parlamentarios, proyecto nuevo, y todo lo demás tiene que ver ya con el Parlamento en sí, dependencias, oficinas, pequeñas salas de reuniones, y el plato fuerte que es el gran auditorio, ¿no? El gran auditorio, ahora lo vamos a mirar rápidamente, tiene esa vinculación también con la tecnología en madera, los países, eh, algo similar con los países nórdicos, tienen esta mirada de antaño, ¿no? De cómo trabajar la madera. Por acá, obviamente, esta impronta está sobre todo en el auditorio principal, que ya lo vamos a ver. Esta es un poco la mirada de estos patios interiores, todo lo que va ocurriendo en estos intersticios. Otra vez aparece el paisaje incorporado en la arquitectura, la prolongación de la topografía por encima de los edificios, eh, estos pasajes cubiertos, que yo siempre digo, me parece riquísimo, ¿no? Que tiene que ver con el propio del europeo, que tiene que ver con esta idea espacial medieval, ¿no? Estos espacios mínimos que me cobijan, que me cubren en verano, del calor, y no en este caso, no estamos en Escocia, pero digo, en arquitecturas ibéricas, por ejemplo, en España, Portugal, Italia, de estas arquitecturas contemporáneas, como Aires Mateus, entre otros, seguimos viendo estos artilugios de grandes proximidades volumétricas, ¿no? Donde me protejo de la lluvia, del sol, etc. Bueno, esto siempre aparece en la impronta de Enrique Miralles. Y acá vemos algunas como una suerte de partes, ¿no? Del proyecto obra. Entonces, el sector de oficinas de trabajo, el Parlamento, los parlamentarios, ¿no? Como ven, hay una sola circulación eh, no central, no llega, va por el borde, donde me permite ir mirando el patio, el paisaje, y luego sí entro a cada uno de las habitaciones, de estos espacios de trabajo. Esta es un poco la modulación y la repetición de la fachada. Es una imagen lateral de cómo la misma altura a vincular a vincularse el edificio nuevo con el contexto, ¿no? Con edificios eh, aledaños y cómo estas penetraciones invitan al acceso, donde hay unos sistemas de límite, de cierre, ¿no? Que en determinados horarios del día esto es posible, es accesible. Esto es una entrada secundaria, ciertas dependencias. Aparece este gran voladizo, como ven, este volumen en voladizo, que en realidad nos engaña, Enrique, pareciera que es uno solo, pero en realidad lo que vuela es todo este elemento, hay una descomposición en este punto de la morfología. Muy interesante ver, no sumé fotos por tema de tiempo, pero acá hay una serie de huellas históricas de, de los escoceses, hay una serie de leyendas, que uno camina, hay unas piedras fundamentales, etcétera, que describen parte de la historia, está contada en este muro, o sea que hay una preocupación, como ven, todo el tiempo de Enrique por contar la historia, en definitiva dar esta idea de identidad a este pueblo, ¿no? Hacerles entender eh, dónde están y de dónde vienen, ¿no? Es interesante ver esta mirada como arquitecto, ¿no? Acá vemos otra vez estas dobles alturas, una imagen un poco exagerada, ¿no? Todo el edificio iluminado para la noche, para la foto, pero bueno, da su magnificencia total, ¿no? Lo que pasa a la noche con todos los espacios iluminados, eh, con toda esta complejidad manifiesta la tecnología, ¿no? Por parte de estos elementos, ahora que Mabel comentaba de arquitectura industrial, lo desarrollamos, ¿eh? Fue muy interesante ver maquetas de alumnos desarrollando estas hojas, las lucarnas súper complejas de entender cómo funcionan. Y también hicimos algunas maquetas de algunas partes, algunos fragmentos de esta cubierta, ¿no? Porque decir, hacer una maqueta de todo esto es una locura. Pero este es el gran espacio. Para mí, acá se ve también esta mirada de vinculación, como les digo, con
con la tecnología en madera y la tecnología naval, ¿no? Empezar a entender ahora vamos a ver, es un gran casco puesto a la inversa, es un casco de barco puesto al revés, donde aparecen estas cabreadas en madera, que lógicamente si no tuviera estos tensores muy finitos, muy elegantes, porque realmente no ocupan espacio, son los que me dan rigidez a este punto y en definitiva me sostienen en parte la cubierta, ¿no? Es una descomposición casi a la inversa de una estructura. Eh, Facialmente, por ahí la imagen no ayuda mucho, pero fíjense lo que es el detalle de estos puntos de encuentro, de vinculación, de acero inoxidable de altísima calidad con los encastres en madera. Estamos hablando realmente de una obra de calidad muy alta, ¿no? Pasamos a otra obra muy interesante, esto es en Barcelona. Hablábamos con Mabel, Mabel también estuvo en este mercado. Una obra también muy interesante, con una historia muy singular, que por ahí no se conoce, pero Enric Miralles y Benedetta, y hasta ahora Benedetta viven muy cerca del mercado. Esto es el casco antiguo de Barcelona, el mar está hacia atrás, y siempre Enric veía el antiguo mercado del barrio con ciertos problemas, ¿no? Siempre encontraban muchas cuestiones como de pseudo abandono, es como, nunca estaban conformes como ciudadanos que compraban, ¿no? Que iban a ese lugar. Siempre Enric, con esta vinculación con el ayuntamiento, siempre movió esta historia, ¿no? Habría que hacer algo en este mercado. Empezó, de cierto modo, con el tiempo a autogenerar esta propuesta de refuncionalización del mercado, ¿no? De Santa Caterina. Con el tiempo lo logra, esto se logra, eh, y es este gran, yo diría, símbolo. Si bien Barcelona tiene muchísimos símbolos arquitectónicos, pero si uno, desde el punto de vista turístico, uno tiene que ver ciertos edificios en Barcelona, hoy en la carta está este edificio, es una carta casi que invita a conocer, más que nada, no solo el mercado, sino todo lo que ocurre por frente del mercado y la vinculación con Vía Laietana, la avenida principal que va hasta el puerto, y la Catedral de Barcelona, la Catedral Gótica. Esa vinculación hacia la calle frontal, que es la que estamos viendo acá, tiene que ver ya con este fragmento de la ciudad de Barcelona, ¿no? La resolución que Enric Miralles y Benedetta lo entienden muy bien. No solo fue resolver el mercado, sino primero otra vez entender el contexto. Recuerdo en el estudio unas maquetas enormes, realmente muy lindas, donde estos volúmenes, dando la escala, ese entendimiento urbano de cómo el edificio vinculaba y generaba ese nuevo espacio de vinculación, de relación entre la catedral y el mercado, etc. Lo triste de estas obras, esto ya es 99-2000, es que Enric ya entra en su última fase con su enfermedad terminal, y muchas no pudo verlas en su desarrollo final, ¿no? Obviamente, Enrique estuvo acá proyectando junto a Benedetta y el equipo, pero en algunos casos, como vamos a ver después, la torre de gas natural, su culminación no la pudo ver. Este colorido obviamente no es un capricho, tiene que ver con todo un estudio de lo que ocurre dentro del mercado, ¿no? Con las frutas, con la carne, con la verdura, etcétera. Entonces un poco era darle con esos tintes precisos, vincularlo, relacionarlo con una imagen externa, en este caso esa gran cubierta de pequeños elementos o compuesta por pequeños elementos de cerámica, ¿no? Toda ese revestimiento es cerámico. Como sabemos, en Barcelona, en Cataluña, hay empresas de alta tecnología para esta solución. Y también el buen uso de la madera, ¿no? En el interior, como ven en el espacio, en la imagen inferior derecha, eh, hay un mix, predomina la madera, pero es interesantísimo entender que acá realmente Enric y Benedetta se dan el lujo de abordar varias tecnologías y varios materiales, ¿no? Vemos el acero, esta es la similitud que les decía con Tortosa de Mario Correa. Enric la lleva más aún al límite, ya no hay casi un eje de composición cuasi simétrico como lo hace Mario, sino que acá realmente se lo lleva a un plano aún más orgánico, ¿no? Hay una descomposición total de los esfuerzos
en sí es una columna, ¿no?, descompuesta, toma la viga, continúa en la presencia del acero, pero luego apoya la madera, ¿no? Y aparecen unas vigas muy grandes, que ya las vamos a ver en otra imagen, de hormigón armado. Entonces, es el hormigón, el acero y la madera que empiezan a articular toda esta obra. Y a mí me gusta mostrar esta imagen porque otra vez esta vinculación con el mar, hoy lo veíamos en Edimburgo, en Escocia, ahora es en Barcelona, Cataluña, al borde del Mediterráneo, y esta relación directa con el mundo naval, ¿no? Realmente es un casco, son varios cascos de barco puesto a la inversa, donde se complejiza aún más, ¿no? Si bien, como sabemos, en la industria naval, cada generatriz, en este caso, va tomando eh, menor longitud y diferente forma, acá la historia se complejiza aún más, ¿no? Ya en algunos puntos esta linealidad se deforma o toma otra forma, dando una complejidad mucho más alta. Y como anécdota, justamente en estos años, estamos hablando de 98, 99, eh, de generar, como ven, 3D de toda esta cubierta, ¿no? Digitalmente se tuvo que terminar de concretar el proyecto, de lo contrario era imposible hacerlo, ¿no? Con esta información, lógicamente, los calculistas pudieron trabajar, se pudo computar la obra para su concreción, etcétera, ¿no? Es una imagen muy linda de ver cómo estos, de afuera da una imagen, vieron, diferente, adentro mostramos estas generatrices como navales de barco, y de afuera a mí personalmente me parecen como pañuelos, ¿no? Como géneros que van sufriendo algunos puntos de tensión y deformaciones, eh, logrando un poco esto abajo hacer un poco más clara la propuesta, lo que es la obra, ¿no? Fíjense que todo el perímetro de borde, todo el perímetro de la persistencia, más algunos hallazgos que fueron en plena ejecución de ruinas de un templo benedictino que se encontraron, todo eso quedó, y el programa, en definitiva, articula con la persistencia y esta gran cubierta cobija todo este mundo, ¿no? Entonces es realmente una interacción entre lo viejo y lo nuevo, y esto siempre lo muestro a mis alumnos en arquitectura, en los talleres, que es el modo que tiene aún hoy el estudio, lo hacemos también acá en Buenos Aires, es en un mismo plano dar la mayor cantidad de información posible, ¿no? No hay un plano de planta, un plano de planta de cubierta, ¿no?, por separado, que de hecho se puede hacer lógicamente a la hora de los planos ejecutivos de construcción. Pero muy interesante el hecho de, en este caso, empezar a abordar la apariencia y la resolución tecnológica de la cubierta, de estas cerámicas, lo que en medio, que es este entablonado curvo, con esa curvatura de las generatrices, ya la estructura generatriz, varios cortes, ¿no?, abatidos en diferentes puntos, 1, 2 y 3, etcétera. Estas vigas reticuladas de Arioste que aparecen acá, de acero, que ayudan también a que todo este sistema no se termine de abrir, ¿no?, de expandir. Esta es la pieza que les decía, donde se ven los tres materiales, las tres tecnologías, ¿no? Una gran viga de hormigón armado que cruza todo el edificio. Si no me equivoco, son 4. Esta es una, la más visible, donde articulan estos elementos metálicos, ¿no?, de acero, y comienzan a aparecer esta suerte de cabios curvilíneos con los clavadores, ¿no?, si fuera chapa. Pero es un poco esta idea de macroestructura y cómo se va descomponiendo hasta el detalle, ¿no? Vemos una complejidad muy interesante en esa descomposición. Y algo que me olvidé de comentar es que el proyecto no era solo el mercado, sino que acá vemos a la derecha unos volúmenes que son de vivienda también social. Son imágenes, podríamos decir, del acceso principal sobre la calle perpendicular a Vía Laietana, la principal de acceso al mercado. Imágenes un poco aéreas, para entender de la cubierta, ahí vemos una lucarna, etcétera, cómo se genera también estos espacios urbanos de articulación, ¿no? Propio también de lo que ocurre en el casco antiguo, ¿no? Siempre cuando uno camina por estas calles, encontrando estas situaciones de pequeños atrios de antiguas iglesias góticas, accesos en un retiro hacia un edificio gubernamental, etcétera. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Empiezan a generarse estas situaciones
¿no? Urbanas de uso público, muy, muy importante. Si no me equivoco, es la última obra que voy a mostrarles de MBT, de Enrique. Esta es creo que su único, sí, es su único edificio en altura. Está sobre el borde de Barceloneta, Torre Mare Nostrum, también finalizada en 2001, casi a la par del Mercado de Santa Caterina, un edificio encomendado por Gas Natural. Otra vez una aproximación a entender esta idea de contexto. En este sentido, hay una vinculación directa con este volumen, esta generación de este volumen intermedio entre la torre vertical y lo que pasa con la Barceloneta, una altura de viviendas constante, que como este articulador es un poco el nexo, ¿no? Eso lo explicaba siempre Enrique, esa importancia de ubicar un elemento de articulación. Y realmente uno lo percibe cuando lo camina, ¿no? Una cosa es ver el edificio y otra es cuando realmente nos convertimos en humanos y estamos debajo, ¿no? A esa escala humana empezamos a percibir estas situaciones mucho más amenas, ¿no? Que tienen que ver con este gran volumen, a mi entender exquisito, cómo vuela y cómo se articula con esta gran, ¿no? Tiene 5 niveles, todos de oficinas, una planta también súper interesante. Algo también para destacar es esta vinculación de paso urbano, de proximidad, casi como de cruce de puente, ¿no? El volumen cruza este callejón, es las entradas principales para el hall, y me deja paso para salir hacia el barrio, ¿no? A primeramente este gran espacio público, una suerte de plazoleta que realmente es muy linda, muy interesante de una vivencia, ¿no? Bueno, también hay una serie de espacios de subsuelo, 3 niveles de subsuelo, núcleos verticales de circulación, este escalonamiento que lo hace muy complejo, un edificio muy lindo visualmente, ¿no? Eh, este tratamiento con diferentes vidrios, ¿no? En su fachada, hay un juego siempre de movimiento, de dinamismo, nada es estático, nada es simétrico, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una gran complejidad dispuesta en escena. Y lo más singular que tiene este edificio es un elemento muy particular. Podemos emparentarlo con el mundo de las teorías fractales, en sus quiebres, pero muy poco se sabe de esto, pero en realidad él está haciendo una alusión a una vieja ruina de un edificio que quedó con una forma muy singular de un voladizo en un bombardeo que hubo en la guerra civil en Barceloneta. Entonces, siempre me gusta comentarlo porque es un rescate histórico que creo que lo sabían 10 o 15 personas, pero me parece que es muy lindo, muy interesante esta perla, este escondite que está plasmado en la obra, ¿no? Como buen catalán y nacionalista catalán, lo dejó plasmado en el edificio, ¿no? Un edificio, como ven, que tiene muchas fachadas, muchas caras, ¿no? A medida que voy girando, la elegancia que cobra con este puente colgado, que en sí es un solo edificio, lógicamente, pero esta descomposición, esta fachada tamizando la luz, ¿no? Hacia el oeste, entonces hay un tratamiento distinto de esta fachada. El interior, otra vez nos recuerda algo de Lucien Kroll y Raymond Pietila, estos nórdicos, aparece un juego de carreterías en madera, en acero, estos despliegues de niveles, ¿no? Casi como una topografía. Acá lo es, de hecho se descompone en estos diferentes niveles. Y este es esa relación urbana que les comentaba de paso, ¿no? Nos recuerda también el casco antiguo de Barcelona y otras ciudades medievales, ¿no? Pero obviamente plasmado en un edificio contemporáneo, casi como una experiencia eh, existencial de ese paso, ¿no? Tiene vértigo, es una escala tremenda para un humano. Y ya para cerrar un poco, eh, podemos, insisto, hablar, y realmente sería interesante poder hablar muchísimo, pero el tiempo también nos controla, un poco nos define en este momento para poder seguir reflexionando sobre los dos maestros. A modo de cierre, yo creo que en sus dibujos, en cierto modo, o en gran medida,
se ve este modo de sentir y pensar la arquitectura, ¿no? En Mario Correa, yo siempre me llamaba mucho la atención este tipo de croquis, que realmente Mario, por su formación y su ser en sí, de esta mirada tan concreta, tan funcional, tan de resolver un problema casi obviamente humano, en sus dibujos se ve esa concreción real de la historia, ¿no? En este dibujo ya él entendía hacia dónde iba y lo plasmaba de un modo casi fotográfico, ¿no? Ese dibujo ya es Reus y ya lo tenía claro. No significa que en el trabajo de los humanistas y de Enrique Miralles no había claridad, sino todo lo contrario, ¿no? La claridad estaba, pero en Enrique Miralles había un juego no solo racional, sino que él sumaba a la razón la intuición, y la palabra juego. Por eso el dibujo de Enrique siempre o a mí personalmente me atrapa, que son insinuadores, ¿no? El dibujo que estamos viendo tiene que ver con el Parlamento de Edimburgo, donde se ven estas relaciones. Yo creo que él en ese dibujo se está aproximando a la vinculación entre cascos de barcos, ¿no? Que veíamos en planta, como haciendo énfasis de lo que puede llegar a ocurrir, etcétera, pero él hablaba mucho de tener en mente claro lo que quiero, pero también en el dibujo dejar que las cosas sucedan. Me parece que eso es muy interesante también entenderlo, ¿no? Por eso esta frase, yo creo que esta frase rescatada de una nota del País, dice: la originalidad no hay que buscarla, sino que es mucho más importante hacer bien nuestro trabajo. Me parece súper concreta, es una mirada muy lógica de Mario, y creo que Sert decía algo así. Y por otro lado, esta frase de Josep Puigdemont, otro gran maestro y crítico catalán, realmente muy lúcido, que dice: la arquitectura, hablando de la arquitectura de Enrique, cuando uno se encuentra con la obra, dice: la arquitectura ocurre, no es el resultado de un proyecto, ni tiene alguna causa encargada. Al mirarla, todo parece estar ocurriendo delante nuestro. La gracia acompañaba cualquier gesto de Enrique Miralles. Y Enrique mismo decía: todo se transforma en miradas, no saber cómo he llegado al dibujo. Entonces, un poco creo que con esto es una aproximación y es un cierre, y espero que de alguna manera quede algo claro de lo que son, de lo que fueron, digo, por el caso de Enrique, y lo que sigue haciendo Benedetta hoy, de gran producción, sobre todo ahora en Asia, y lo que Mario hoy sigue haciendo en su obra, ¿no? A nivel Barcelona y Argentina. Cristian, aplausos, seguramente van a aparecer los aplausos en el chat, bla, 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 porque magnífico, magnífico el recorrido que nos has dado de estos dos maestros de la arquitectura. Agradecimiento nuevamente, Cris, fue fantástico. Bueno, Mabel. Fantástico, sí, sí, sí. Incluso hemos tocado bueno, temas. María. Hemos tocado temas que tocamos desde el principio, que fue justamente esto de las nuevas formas de habitar, que fue uno de los temas que lo tomamos desde el primer momento, ¿no? Porque creo que es algo muy importante y que es algo muy actual, digamos, viene por ese lado. Sí, 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 y que hay que cambiar, ¿no? Hay que trabajar, Hay es que un cambiar. lindo momento. Sí, 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 totalmente. Los open space y todo esto que también va a ir cambiando seguramente, ¿no? Sí, 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 claramente. Bueno, María Victoria, agradecerte por la invitación, Mabel, un abrazo grande, muchísimas gracias. Estaré de vuelta si les parece, y para todo el grupo, para las chicas y chicos, nada, a no dormirnos, a seguir avanzando. Eso, bien, bárbaro. Un abrazo.